Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy martes 16 de junio del 2020 vamos a comentar un poquito acerca del libro de José María Zabala, Así se vence al demonio, hablan los poseídos, hablan los exorcistas, publicado por Libros Libres. Es un formato en tapa blanda, con solapas, y aquí está José María Zabala, el autor, quien también ha publicado otro libro en la misma editorial, que es sobre el Padre Pío y también otro más, en el que para este libro se dedica a recopilar muchos testimonios y también hacer entrevistas sobre todo de personas que han sido víctimas de ataques diabólicos. Y también testimonios o entrevistas, mejor dicho, a 5 exorcistas de renombre internacional eh, que han comentado pues su participación en estos exorcismos y que han contado un montón de casos también. Entre ellos, por mencionar solo a un par, el padre Salvador Hernández de la diócesis de Cartagena, que siempre se ha presentado, por lo menos en muchas veces, en entrevistas, en programas de radio, en conferencias también, junto con José María Zabala. Y otro de ellos es el padre Gabriel Amor, a quien también José María Zabala le entrevistó en Roma para este libro. Que por cierto, yo hace unos años había publicado en este mismo canal un vídeo acerca de un libro del padre Gabriel Amor que se llama Memorias de un exorcista, mi lucha contra Satanás. Padre Amor entrevistado por Marco Tosati. Pues en aquel tiempo el padre Amor todavía pues estaba vivo, pero creo que fue unos meses después que falleció. Pero bueno, también ha sido entrevistado para este libro, porque ese es un libro que se publicó en el 2012. Eh, y este que tengo es la primera edición, en marzo del 2012, pero según yo escuchando algunos audios de programas de radio el día ayer, que era una entrevista que se le había hecho a José María Zabala en el 2018, decía que iba por la sexta edición, así es que no sé si habrán pues actualizado algunas cosas o no sé, pero bueno, lo que yo tengo es la primera, que la que hice pues que vale más, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, contamos con testimonios de las mismas personas, algunas de ellas con su nombre real, otras veces con un seudónimo para proteger su identidad. No es pues de esperar que sea fácil también para esas personas, porque detrás de esas historias, como dice muy bien José María Zabala, hay verdaderos dramas humanos. Y los exorcistas, incluyendo el Padre Mor, que en paz descanse, pues también es muy interesante todo lo que nos dice. Eh, a mí me gustaría decir pues que si te interesa especialmente un libro donde haya una recopilación de distintos casos, testimonios de personas que han sido poseídas por el diablo y también de exorcistas, pues este contiene muchos casos, la verdad. Si lo que te interesa más es de alguna manera libros que sean más como tratados de demonología, donde se traten cuestiones acerca de la naturaleza, del demonio, de los ángeles, de una manera pues teológicamente, te recomendaría los libros del padre Fortea, por ejemplo, Suma demoníaca, Exorcística, que es la continuación, Historia del mono angélico, y entre ellas pues también quizá las leyes del infierno o tratados de las almas errantes, ¿no? que abarcan acerca de muchas cosas interesantes. Bueno, entonces este libro empieza con una frase de Charles Baudelaire, un poeta, disculpadme si lo he pronunciado mal, un poeta francés que decía, la mejor artimaña del demonio es persuadirnos de que no existe. Y eso es algo que lo dice José María en varios lugares en donde ha sido entrevistado a propósito de la publicación de este libro. Pues sí, es muy cierto, ¿no? Que a veces también escuchamos, por ejemplo, el elegir que el demonio es un mito no te va a proteger de él. El demonio existe aunque tú no creas en él. De lo que podemos llegar a un principio fundamental, y es el hecho de que mis creencias o mi falta de creencias no fundamentan la realidad con respecto a eso que se cree o que no se cree. Es decir, que si los demonios existen, por más que yo no crea en ellos, eso no cambia la realidad de su existencia. Y también al revés, si los demonios no existen, por más que yo crea que existen, eso no los hace existir. Entonces creo que es bien importante primero decir esto. El primer capítulo del libro es eh, el primer exorcista de la historia. Precisamente Jesucristo es el primer exorcista eh, y se habla acerca de algo porque ponen un pasaje del Evangelio que está tomado del Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, el endemoniado de Gerasa. Eh, de hecho, el primer caso de exorcismo que se narra en este libro es el caso de Manuel, un empresario de 41 años que fue poseído por Satanás, entre otros demonios también. Ahora lo vamos a ver un poquito.
Y que después de la publicación de este libro, comentando Manuel con José María, pues le comentaba y José María lo contó. No sé si esto aparecerá en alguna edición posterior, pero él decía que lo que le había hecho Manuel, esta persona, este señor que fue víctima de posesión diabólica, le decía que un día, un domingo en la misa, había tocado justo la lectura del Evangelio del endemoniado de Geraso, y que el sacerdote encargado de hacer la homilía lo que dijo fue que no se trataba de un endemoniado, sino de un enfermo mental. Lo cual, pues, Manuel tuvo, nunca mejor dicho, la tentación de subir al púlpito y contar su propia experiencia, ¿no? Que la cuenta en este libro, en una entrevista que le hace José María. Porque él lo ha vivido en carne propia. Cómo puede decir que el demonio no existe? Entonces, primero decimos que, por lo menos para un creyente o para un católico, como es el caso del autor, la existencia del demonio es un dogma de fe que está en los evangelios, pero también es verdad, y me parece que tal vez por eso es que él empieza el primer capítulo mencionando esto, ¿no? Porque Jesús aquí hace una distinción, y de hecho se hace la distinción en los evangelios cuando dice o cuando le da la potestad a sus discípulos para poder curar enfermedades y expulsar demonios. Pero él dice pues que es también sorprendente y a la vez lamentable que incluso gente dentro de la iglesia, no solamente laicos, sino sacerdotes, incluso obispos, no crean en la existencia del demonio. Sin ir más lejos, el mismo padre Gabriel Amor, en un libro posterior a Memorias de un exorcista que se llama El último exorcista, comentaba la conversación que tuvo con no recuerdo si era un obispo, un sacerdote o qué cargo exactamente tenía este hombre, eh, que le dijo, bueno, pues usted y yo sabemos que en realidad estas cosas no son reales, ¿no? Se ve de alguna manera como bueno, eran seres primitivos que lo que no conocían se lo atribuían a demonios, o eran géneros literarios, o era una forma de decir o de manifestar el poder de Jesús como el Hijo de Dios, pues diciendo esto, pero bueno, no es que sea realmente un hecho que Jesús expulsaba demonios, porque no había demonios, o incluso si lo sabía, no eran capaces de expulsar. Pero bueno, podemos decir muchas cosas con respecto a esto. Me voy a permitir leer pues ese pasaje que se cuenta aquí porque además está pues en la Biblia, ¿no? Bueno, dice, y llegaron a la orilla opuesta del mar, a la región de los Geraneos. Llegaron a la orilla opuesta del mar, llegaron a la orilla opuesta del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro, que vivía en los sepulcros y nadie podía tenerlo sujeto, ni siquiera con cadenas, porque había estado muchas veces atado con grilletes y cadenas y había roto las cadenas y deshecho los grilletes, y nadie podía dominarlo. Bueno, y un poco más abajo dice, al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, y gritando con gran voz dijo, ¿qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal, espíritu impuro de este hombre. Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Le contestó, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Aquí quiero detenerme, primero porque José María ha dicho muchas veces que mientras que el sacerdote no tenga un nombre, es decir, esto es algo que se tiene que hacer, porque mientras que el demonio no se desvele a sí mismo, no pronuncie su nombre, no puede ser expulsado del cuerpo de esa persona. Lo cual, pues, a mí me ha parecido, pues, en todos los casos que esto es algo que coincide, excepto en uno, me parece, no sé si hay otro por aquí, pero uno de los últimos casos que trata de un hombre, que de hecho hay un subtítulo que se llama Exorcismo para incrédulos, porque en este lugar, no recuerdo si era el padre Brentham, el que se encargó de hacer los exorcismos, o era otro, no recuerdo bien, pero dice que había un párroco que no, o sea, que se creía en los demonios, pero que no creía que sería capaz de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y había un hombre que por hacer, me parece, magia negra o algo parecido, había quedado poseído. Pero a pesar de que lo que nos cuenta es algo extraordinario, porque sucede incluso que ni siquiera 4, 8 o 12 personas
podían detenerlo porque este hombre se suspendía en el aire, se elevaba de alguna manera, ¿no? Incluso como que flotaba con personas sentadas encima de él. Esto es algo increíble. Pero bueno, se cuenta aquí. Pero este demonio nunca dice su nombre, porque cuando le preguntan no le dice. Pero cuando cambia la pregunta y le dice ¿cuántos sois? Dice 1.000 millones. Y después de esto empieza como que a asfixiarse y hay incluso un psiquiatra que está presente, creo ahí, que le dice, padre, se va a morir. Entonces el padre pues está de lo más tranquilo, agarra un poco de sal exorcizada, que es un sacramental, así como el agua exorcizada, y le echa en la boca y se detiene todo esto. Después le pregunta, o porque él dice creo que ya está liberado, pero luego nuevamente hacen lo mismo y dice, cuando le preguntan cuántos sois, dice 9. Y después lo mismo y le preguntan otra vez y dice que 3. Y luego 2 y luego 1. Y ese último pues es Satanás. No sé si al final lo llega a decir, pero dice pues que es Satanás. Y es así, ¿no? Pero es el único en donde he visto que no desde el principio menciona su nombre, pero van saliendo de alguna manera. A ver, entonces eso es importante, ¿no? Como digo, lo del nombre. Luego también cuando dice mi nombre es Legión porque somos muchos, esto puede darnos la idea de que a veces es cierto que un demonio puede poseer una persona, pero a veces también una persona, pero a veces también una persona puede ser poseída, pero también a veces una persona puede ser poseída por varios demonios, ¿no? Y también un solo demonio puede poseer a varias personas. Entonces esto también es muy interesante, pero el hecho, es decir, que una persona esté poseída no quiere decir que siempre esté experimentando o manifestando estos signos de posesión o pase con estos periodos de crisis. Una persona puede estar poseída y puede solamente manifestarse cuando está delante de algo sagrado. Por ejemplo, hay un caso de una monja, me parece, que cuando estaba en el convento y dormía ahí, el demonio la atacaba, le daba una paliza brutal, la molía a palos, pero cuando esta monja iba a la casa de su madre y dormía ahí, no le pasaba nada. Incluso iba a la iglesia de su pueblo, comulgaba y estaba lo más tranquila. También hay otra mujer, una joven, creo que me parece que ese es un caso que cuenta Gabriel Amor, no lo recuerdo bien, que solamente cuando va a dormir a su cama el demonio la ataca. Y luego creo que abren la almohada y encuentran una manta negra o algo así, la verdad que no recuerdo bien porque hay muchísimos casos. Entonces no siempre se está manifestando de alguna manera, ¿no? Y también es verdad que cuando el demonio posee, esto no quiere decir que queda anulada completamente las otras acciones del demonio. Por ejemplo, la tentación. Incluso en la mayoría de los casos que el demonio posee cuerpos, la víctima siente una tentación incluso mucho más fuerte y especialmente de suicidio. Eso es algo muy importante que hay que mencionarlo también. Luego, pues siguiendo con la lectura, dice, y le suplicaba con insistencia que no lo expulsara fuera de la región. Había por ahí junto, pues al monte, una gran piara de cerdos paciendo y le suplicaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y se lo permitieron. Bueno, los cerdos pues se arrojaron, creo que eran 2.000, se arrojaron, se ahogaron y ya está. Esto también responde pues una pregunta, ¿no? De si el demonio puede poseer también animales. La respuesta pues es que sí. Solamente que en el caso de animales no se usa el término posesión, sino infestación, cuando se trata de animales, de casas, de campos sembrados, incluso objetos también. Entonces tenemos estas acciones, la acción ordinaria, que es la tentación, y las acciones ordinarias que van desde la eh, digamos, infestación, también puede haber una influencia interna o externa, también puede haber una posesión, también se puede dar eh, combinaciones de todas estas acciones, como se ha dicho. Voy a decir algo un poco más adelante sobre otro pasaje que se menciona en el Evangelio, que es el del endemoniado, un endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm, pero ya casi al final. Ahora quiero referirme a algunos casos que aparecen aquí. Es impresionante porque el caso de Manuel, por ejemplo, y de hecho es de alguna manera también se va buscando el origen, es decir, ¿por qué se ha causado esta posesión? ¿Por qué se ha producido esta posesión? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? Y en muchos casos el origen es un maleficio. Los maleficios no son un tema secundario, sino que es un tema muy importante.
y es básicamente algo que está muy, muy presente. Eh, por ejemplo, en el caso de Manuel se trata de una mujer mayor que prácticamente le doblaba la edad, una vecina que se había encaprichado de él y había hecho un amarre satánico. Él se sentía de alguna manera atraído y iba a la casa de esta mujer y tal. Y bueno, cuenta muchas cosas, pero tampoco voy a desvelar todas las cartas, ¿no? Y él fue a dar al final con el padre Salvador Hernández de la diócesis de Cartagena. eh, y bueno, pues ahí estuvo durante algún tiempo, que finalmente quedó liberado. Eh, Otro caso, por ejemplo, muy importante que a mí me ha sorprendido bastante es el segundo o el tercer caso que se cuenta aquí, el de un bebé de tan solo 20 meses que no puede dormir y sus padres deciden en un momento instalar una cámara digital en su dormitorio y ven a su hijo suspendido en el aire, como si una presencia invisible lo sacara de su cuna, incluso porque habían puesto unos barrotes, creo, ¿no? Entonces esto es algo macabro y cuando ellos entraban a la habitación para ver, le decían al niño, el niño decía que estoy jugando y decía, ¿y con quién está jugando? Y señalaba hacia un lugar. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Cuál era la causa? Es impresionante cómo a veces, porque sobre todo muchas veces por envidia. Lo dice José María en entrevistas también que ha ido, muchas personas por envidia a veces encargan un maleficio. O sea que eso es algo terrible. No me gusta de alguna manera tu forma de ser, no me gusta tu actitud, no me gusta tu, pues, en lo que crees o lo que sea, o no me gusta incluso tu cara, pues bueno, te quiero quitar del camino y te hago un maleficio. Esto es absurdo y ridículo, pero es así. Y en este caso, ¿por qué había sido? Bueno, porque una familia, o porque esta familia, mejor dicho, estaba haciendo... ¿Por qué habían hecho esto? Bueno, porque pues, o sea, no me dejan hacer bien el vídeo. Creo que el diablo está interviniendo para que no haga este vídeo porque la verdad que, bueno, vale, no... Bueno, ¿por qué había pasado esto? Porque esta familia había estado haciendo unos trabajos de construcción en su casa y a otra familia decían que no le habían o no le dejaban dormir la siesta. Y por eso pues le habían hecho un maleficio. O sea, increíble, ¿no? Pero cierto. Y pues el más débil de la familia, que era el bebé, en ese tiempo todavía ni siquiera nacía. Había recibido los efectos de este maleficio. Los llevaron después de pasar por muchos también pues psicólogos, psiquiatras y demás. eh, Llegó al Padre Salvador y el Padre Salvador es el que tiene el CD donde está el video. El, y el Padre Salvador es el que tiene el CD donde está el vídeo, donde se ve todas las cosas que le pasaban a este bebé, insisto, de 20 meses. Hay muchos casos más interesantes, pero bueno, tampoco es mi intención, como dije, desvelar todas las cartas, ¿no? Em, por mencionar una cosa más, ya para terminando, esto que dije que iba a mencionar de un pasaje del Evangelio donde narra cuando Jesús está predicando, está enseñando, y la gente se admira. La gente se admira por lo que está hablando, por su doctrina y también porque habla con autoridad. Y es muy importante aquí preguntarnos cuál es la actitud de la gente y cuál es la actitud de un endemoniado, porque hay un endemoniado ahí presente. Y es muy diferente. La actitud de la gente pues es asombro, admiración, sorpresa. La actitud del endemoniado es muy distinta. Manteniendo esto en mente, vayamos a un momento cuando Jesús está con sus discípulos y le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y el, pues los discípulos le dicen, bueno, pues algunos dicen que tú eres uno de los antiguos profetas, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, que lo mataron pero que resucitó. Entonces, uno se da cuenta que la gente está perdida, no sabe lo que está diciendo. Y luego le pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y él le dice, uno de ellos, Pedro, Simón, le dice, bueno, tú eres eh, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces
Jesús se da cuenta, ¿no? Y le dice, lo que has dicho, que es algo cierto, no te lo pudo haber revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es algo muy interesante porque Pedro necesitó de un tiempo, meses o quizá años, de la convivencia de Jesús, de ver milagros, de escuchar sermones, predicaciones, y luego necesitó una infusión de la gracia de Dios para decir eso que dijo. El demonio no necesita eso. El demonio sabe. Él lo que dice es, ¿qué tienes que ver tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Estas no son palabras ni de perplejidad, ni de extrañeza, ni de asombro, ni de admiración. Son palabras que revelan un conocimiento cierto, que exhiben pues un nivel de inteligencia superiorísimo. Porque ya decía San Agustín, hablando de los demonios, se lo llama espíritus puros. Puros no tiene una cualificación, digamos, moral, sino puros, o sea, sin mezcla. O también lo que como se dirige a los ángeles es con el término filosófico de formas separadas, ¿no? La inteligencia angélica es una inteligencia intuitiva, intus leere, leer adentro. Ellos pueden conocer, captar directamente las esencias de las cosas. No tienen una inteligencia discursiva como la nuestra, ¿no? Que va pues, paso a paso, poco a poco, componiendo y dividiendo, poco a poco conociendo. Y de hecho, pues esto es así. De hecho, una cosa que también Santo Tomás discute, trata pues unas cuestiones acerca de si los demonios tienen fe, la fe de los demonios. Bueno, de alguna manera sí se puede decir que tienen fe porque se ven obligados a creer por la fuerza de los signos que ven, pero no quieren creer, por lo tanto tienen una fe, pero no es una fe auténtica, porque la fe en cuanto tal no consiste en asentir a una serie de proposiciones, sino participar en una forma de vida en donde esas proposiciones cobran sentido, cobran vida. Y a pesar de que lo que dice el demonio es cierto, Jesús le dice que se vaya de ahí. Porque no es suficiente tener un conocimiento cierto. Saber mucho, sabe mucho el demonio. Sabe más que cualquier teólogo. Pero el saber no lo es todo. Es necesario que todo este saber persuada tu corazón de alguna manera, ¿no? Entonces, pues es importante. Yo la verdad que tenía pensado decir muchísimas cosas más aquí, que la verdad también porque he tenido varias distracciones, pues en la calle y acá dentro mismo también, que ha salido así. Pero igual esto es un poco de lo que yo puedo ofrecer con respecto a este libro de José María Zabala. De hecho, tengo otro libro de José María Zabala que es El secreto mejor guardado de Fátima, pero espero que es un poco difícil poder conseguir el de Padre Pío, ¿no? Que se habla también sobre los estigmas del Padre Pío y tal. Y bueno, así que ya lo sabéis, así se vence el demonio, hablan los poseídos, hablan los exorcistas, publicado por Libros Libres. No sé si se seguirá vendiendo, espero que sí. Yo he tenido suerte de conseguir esta edición, aunque sea la primera, pues está muy bien. Pues nada, gracias y espero que esto haya servido de algo. Así que nada más. Eso sería todo. Adiós.